Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Como sabéis, la semana pasada terminamos el bloque 3, el curso del Nuevo Testamento dedicado a los evangelios sinópticos y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y sabéis que cada vez que empezamos un nuevo bloque, pues hago un vídeo de este estilo para que no nos pille de primeras cuando entremos a analizar los libros en cuestión, ¿no? Tampoco para dedicar una clase entera a explicar un poco el contexto en el que se redactan estos libros, pues utilizo un vídeo para exponer ese contexto. También así doy pie a que si hay algún seguidor o seguidora del canal de YouTube, porque este vídeo se va a subir a YouTube también, o sea, quiero decir, va a estar en público, pues por si hay alguien a quien le interese, pues que sepa que empezamos con un nuevo bloque. Y este nuevo bloque, el cuarto, está dedicado a una parte de los escritos deuteropaulinos, es decir, aquellas cartas que tradicionalmente han estado atribuidas a Pablo de Tarso, pero que sabemos que él no escribió. Son 7 escritos: Colosenses, Efesios, segunda a los Tesalonicenses, Hebreos, aunque con este hay una discusión bastante interesante que veremos en clase, primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, en este cuarto bloque vamos a trabajar sobre 4 cartas de estas 6. Vamos a trabajar sobre Colosenses, Efesios, segunda a los Tesalonicenses y Hebreos. ¿Por qué? Porque las otras 3, es decir, primera y segunda de Timoteo y Tito, las vamos a dejar para más adelante porque constituyen el material que veremos en el bloque 7, que es el dedicado a las cartas pastorales o comunitarias. ¿Por qué sabemos que estas 7 cartas no las escribió Pablo? Pues principalmente por las abismales diferencias de estilo, vocabulario y teología que hay entre estas y las 7 cartas auténticas. Más adelante se añadirían las cartas comunitarias o pastorales y así ya hacían las 13 cartas atribuidas a Pablo que reconoce Ireneo de León en su obra Contra los herejes ya en el siglo II. Aunque es verdad que Ireneo no dice nada de hechos. Vale, ¿qué podemos decir de estas cartas deuteropaulinas que sirva un poquito de introducción? Bueno, como sabéis, desde hace años se está imponiendo cada vez con más fuerza entre los estudiosos de la figura de Pablo una clasificación de sus cartas basada en la autenticidad de estas, dividiéndolas en 2 bloques, ¿no? Las cartas auténticas serían esas 7 que son escritas antes del año 60, que son las que ya estudiamos en el bloque 2 de este curso, es decir, primera los tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Y el segundo bloque, que serían las cartas deuteropaulinas, que escribieron discípulos o seguidores de Pablo que hablan en nombre de su maestro después de su muerte. Estas últimas figuran como cartas paulinas en el canon muratoriano, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y también en el primer documento que menciona el canon completo, que es la Epístola Festal número 39 de Atanasio de Alejandría. Esto ya para el año 367 de nuestra era. Ya. Vale, esta autoría paulina no se va a poner en duda, la idea de que todas las cartas, tanto las paulinas como las que hoy llamamos paulinas y deuteropaulinas, se consideraban todas escritas por Pablo, y esa autoría paulina precisamente no se va a poner en duda hasta bien entrado el siglo XIX, culminando en el siglo XX con un consenso mayoritario sobre la pseudoepigrafía de este segundo bloque de cartas. Estas cartas tienen varios aspectos en común. Primero, conocen, al contrario de lo que parecía ocurrir con el autor de Hechos, los escritos paulinos. Segundo, se preocupan muy poco de las relaciones de las iglesias con el judaísmo. Tercero, son conscientes de que ya forman una comunidad muy amplia, que no es solamente local, sino que tienen una conciencia, digamos, de un colectivo mucho más amplio. Y, en cuarto lugar, que prestan bastante atención a las divergencias doctrinales y éticas de la comunidad. También hay que señalar que entre ellas
presentan divergencias importantes, por lo que no podría hablarse en realidad de un corpus doctrinal post-paulino, sino más bien de una diversidad palpable en el seno del propio cristianismo paulino, que además, como vimos, se viene dando desde el principio, no tanto el cristianismo paulino como otras corrientes, como otros movimientos, y que generará a posteriori también nuevas corrientes cristianas, ¿no? Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el cristianismo nunca ha sido uno y único. Las mismas cartas nos dan indicaciones sobre su proceso de redacción y difusión. El autor de Colosenses dice: una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, porque recordemos que las cartas paulinas recibían una lectura comunitaria, procurad que sea leída también en la iglesia de la Odisea, y por vuestra parte leed vosotros la que os venga de la Odisea. Como vimos en clase, para finales del siglo I, principios del siglo II, circulaba entre las distintas iglesias un recopilatorio de las cartas paulinas empleadas en las lecturas comunitarias, y ese primer corpus de escritos paulinos se le añadieron pronto estas cartas pseudoepigráficas, aumentando por tanto el tráfico de intercambio de escritos, de copia, por supuesto. Hay varias pruebas de este añadido de los escritos deuteropaulinos, por ejemplo las alusiones que hay en estas cartas en la primera epístola de Clemente de Roma, escrita en el año 96, en pasajes de las cartas de Ignacio de Antioquía, fallecido en el 110, que es la misma época en la que se redacta la segunda de Pedro aproximadamente, es el último libro cronológicamente hablando del Testamento, que también menciona las cartas deuteropaulinas en 3, 15, 16, donde dice: podéis contar con la generosa salvación de nuestro Señor, según os escribió nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que le ha sido otorgada. En sus cartas ha hablado de estos temas. En ellas hay algunos puntos difíciles, sin que falte gente inculta y poco formada que los distorsionen como el resto de las escrituras, con lo cual andan perdidos. Por último, para el año 140, el heresiarca Marción conocía ya un corpus de 10 cartas. Como ya hemos mencionado también en ocasión, Marción es el inventor del concepto de Nuevo Testamento porque reniega completamente de cualquier herencia judía, incluidos los libros, y crea su propia Biblia, que solo tenía dos. El primero, titulado El Apóstol, que incluía las cartas auténticas de Pablo, encabezada por Gálatas, y la mayoría de las deuteropaulinas, con excepción de las 3 pastorales y la epístola a los hebreos. Estas nuevas cartas, que podían incluirse en algo denominado escuela o tradición paulina, trataban de dar respuesta a los nuevos interrogantes que el paso del tiempo y las consecuentes nuevas circunstancias iban haciendo brotar en las distintas comunidades, las cuales apelaban a la autoridad del maestro para desarrollar con mayor o menor fidelidad o en base a sus ideas nuevos conceptos, nuevas nociones teológicas. Entonces, en esta introducción vamos a ver un poquito los aspectos comunes a Colosenses, Efesios y segunda a los Tesalonicenses, que analizaremos en este bloque 4, además de la epístola a los Hebreos, que me parece que va a tener su propia introducción porque es bastante complicada. Un aspecto relevante de estas cartas es el contexto filosófico en el que se inscriben. La especulación sobre los principios universales estaba marcada entre los siglos I y II por el estoicismo, incluso cuando la forma de expresarlos era típicamente platónica. Tertuliano, padre de la Iglesia, no reconocido por sus vínculos con el montanismo y un gran apologeta cristiano, escribió en su De Carne Christi que todo lo que existe pertenece al género del cuerpo. Nada hay incorporal fuera de lo que carece de realidad. Según el filósofo Plotino, para los estoicos los seres son cuerpos. No obstante, la doctrina platónica de las realidades incorpóreas resurgió entre los siglos II y III en grupos llamados medioplatónicos. En el cristianismo oriental, su máximo representante fue Orígenes de Alejandría, mientras que en el cristianismo occidental fue Agustín de Hipona. No obstante, en el siglo I, tanto judíos como judeocristianos y grecocristianos
compartían la idea de que la divinidad era un cuerpo muy sutil, sin pérdida alguna de su espiritualidad. El término platónico utilizado, asómatos, literalmente sin cuerpo, incorpóreo, no aparece una sola vez en la Biblia y Orígenes se las ve y se las desea para asociarlo al bíblico aóratos, que significa invisible, tal como aparece en Génesis 1:2 de la Septuaginta. En la filosofía de la historia se distingue una aproximación según los tiempos, que es propio de una mentalidad semita, y otra aproximación según los espacios, que es más propio del pensamiento griego. Entonces, según la primera aproximación, según los tiempos, el desarrollo universal se divide en pasado, en presente y en futuro. El planteamiento griego y en general indoeuropeo imaginaba el universo más en términos de espacio, el mundo infraterrenal, el terrenal, el celestial y el supracelestial. Desde el siglo IV antes de la era cristiana, con la conquista griega del Imperio Persa, los judíos y posteriormente por defecto los cristianos experimentaban y entrelazaban ambas aproximaciones, pero es verdad que la literatura bíblica siempre fue más dada a considerar los tiempos más que los espacios. Por último, es importante contemplar el pensamiento bíblico como rigurosamente monista. Solamente existe un uno y único principio que lo gobierna todo. Esto es semejante al sistema gnóstico, pero con matices, como ya expliqué en otro vídeo que os dejaré por aquí arriba, y es absolutamente contrario a la visión maniquea, para quienes existen dos principios supremos que son independientes y que se encuentran en permanente conflicto. Para esta época, finales del siglo I, principios del siglo II, el universo se concibe como una serie de planos. Imaginémonos un análisis estratigráfico, ¿no? De abajo a arriba estaría el infierno, que etimológicamente significa lugar por debajo de, lugar inferior o subterráneo, estaría ubicado bajo la tierra, la propia superficie terrestre, el espacio sublunar, que sería la zona del aire, los cielos donde se sitúan los planetas, el cielo de las llamadas estrellas fijas u ogdoada, el octavo cielo, no confundir con la ogdoada egipcia hermopolitana, y finalmente el lugar supracelestial denominado bien uranioi, es decir, cielos, o bien epuranioi, traducido como espacio supracelestial. También es verdad que estos uparinoi, joder, es complicado, ¿eh? Epuranioi, estos epuranioi son identificados en Efesios tanto como ese espacio supracelestial como por los cielos en los que habitan potencias inferiores. Por lo tanto, no siempre la terminología es consistente. Los siete cielos no se mencionan en el Nuevo Testamento. Pablo, según dice en segunda a los Corintios, fue arrebatado solo hasta el tercer cielo, que sería uno de los cielos planetarios, pero es verdad que sí aparece este concepto en textos judíos y judio-cristianos tardíos, como segundo libro de Enoc, la ascensión de Isaías o el testamento de Leví. Mientras que estas criaturas celestiales habitan el lugar supracelestial y los cielos de las estrellas fijas y planetarios, el espacio sublunar está habitado por genios suprahumanos, también llamados daimones. Y esta imagen llega incluso al Islam bajo la forma de los jinn, que son figuras propias de la Arabia preislámica, de la espiritualidad preislámica que permeó en el Islam. Eso sí, Dios es el primer principio, invisible, según Colosenses, siempre ocupa el lugar superior, el supracelestial, junto a una serie de criaturas celestiales que son auxiliares de la creación. Entonces, estas figuras podrían ser bien serafines, bien la sabiduría del capítulo 8 de Proverbios, bien el logos del primer capítulo del Evangelio según Juan. Este sería el segundo principio, que es mediador o auxiliar de la creación, que en estas epístolas es designado ya de forma inequívoca como Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, y solo una vez
como hijo en Colosenses 1:13, aunque Dios aparece de manera sistemática como Padre. Es una práctica ya en uso desde los tiempos de la literatura intertestamentaria, aunque qué duda cabe que aquí está revestido de un nuevo significado. Este segundo principio es presentado además como el primogénito de toda criatura, lo que es una indicación clara de que ha sido creado y está, por lo tanto, subordinado al Padre. El subordinacionismo sería defendido por figuras como Eusebio de Cesarea, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano o ya en el siglo IV, Arrio, que es más famoso. En fuentes judías ajenas al Testamento, este segundo principio es considerado un ángel o un arcángel. Por ejemplo, Filón de Alejandría lo llama el primero de los ángeles, uno a modo de arcángel. El segundo libro de Enoc lo identifica con Miguel, el gran arcángel del Señor, que se encarnó en Cristo según los testigos de Jehová y otras denominaciones cristianas. En el apócrifo judío Testamento de Leví se dice: acercaos a Dios y al ángel que intercede por vosotros, pues él es el mediador entre Dios y los hombres. Y en un texto de Qumran leemos: ¿quién hay como yo entre los ángeles que pueda medir el flujo de mis labios? ¿Quién soy, el amado del rey, compañero del que nadie puede compararse? En la obra judeocristiana del siglo II, titulada El pastor de Hermas, que tuvo mucha aceptación en los siglos segundo y tercero y fue considerado incluso parte del canon por Tertuliano, Ireneo de León y el canon de Muratori, el Logos también es designado como un ángel y como Miguel. El obispo Metodio de Olimpia, siglo III, denominó en su Symposium Periagneias a Cristo como el primero de los arcángeles. El texto de Colosenses 1:13 sigue insistiendo en que este Hijo es el principio universal por el cual fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, lo que nos sigue evocando el capítulo 8 de Proverbios, los versículos 22 al 31, y el primer capítulo de Juan, los 3 primeros versículos. El texto de Colosenses sigue exponiendo los nombres de algunas de esas criaturas celestiales invisibles: los thronoi o tronos, kiriótetes o dominaciones, arjai o principados y exousiai o potestades. En Efesios 1:21 y 3:10 la lista varía ligeramente. Mantiene los principados, potestades y dominaciones, pero elimina los tronos y los cambia por señoríos. En conjunto, estos seres son denominados elementos del mundo en Colosenses 2:8 y 2:20, tomando el término de Gálatas 4:3, pero no en el sentido de la materia del mundo, sino como los dominadores del mundo. Sobre el juicio acerca de estos elementos que dominan el mundo, tanto en Colosenses como en Efesios el juicio es ambivalente porque se consideran positivos y negativos. Pero en el texto de Colosenses 1:13-17, que hemos mencionado, no hay nada que indique una oposición clara entre Cristo y estos elementos, sino que parece más bien que son los ángeles auxiliares de la creación, cosa que se confirma en 2:10, donde se presenta a Cristo como cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en este contexto no tendría mucho sentido afirmar que Cristo es la cabeza de potencias malignas. Y es que esta ambivalencia de los seres celestiales se encuentra también en pasajes de la literatura judía que tratan sobre los ángeles, y esto entorpece y dificulta bastante la comprensión de estas potencias y sus funciones en el contexto de las cartas que vamos a estudiar, porque estos elementos del mundo, ¿no?, estas potencias supraterrenales, pero infrasupracelestiales, ¿no?, es decir, que están en ese cielo intermedio, claro, aparecen en este tipo de literatura como espíritus fieles, como espíritus rebeldes y como diablos. Lo más normal, lo que nos puede resultar más familiar es una reducción a dos modelos: o bien espíritus rebeldes y espíritus fieles, ¿no? Y esos espíritus rebeldes se identifican con los diablos. Es decir, que en lugar de haber tres, digamos, grupos, se reduce a dos, que es algo bastante maniqueo, pero que no se aprecia bien en los textos, así que hay que prestar mucha atención para fijarnos en el contexto para saber a qué se refiere cada caso en el que aparezcan mencionados. Pero eso sí,
contrariamente al maniqueísmo, el fundamento de estas cartas y de toda la literatura judía y cristiana, ya sea canónica como apócrifa, es el monismo. Solamente existe un principio universal, no dos. Y puesto que este primer principio es bueno, no es posible atribuirle la creación de entes malvados, a no ser que hubiera un propósito detrás, pero eso es otra cosa. En la cosmovisión de los autores de las cartas deuteropaulinas y de los apócrifos judíos, todos los espíritus celestiales fueron creados buenos y su degeneración se produjo, como dice el segundo libro de Enoch, sin cambiar su naturaleza. Esto también lo estuvimos comentando en la última sesión del curso de simbología elemental, ¿no? Los que lo hayáis hecho lo recordaréis cuando hablábamos de los ángeles y de los demonios. Esta doctrina también la comparte Orígenes, que dice estas potencias contrarias fueron un tiempo inmaculadas y convivieron con aquellas que han permanecido inmaculadas. También el pseudo Dioniso Areopagita, 300 años posterior a Orígenes, comentará algo parecido en la que considera que los demonios son ángeles que han traicionado su naturaleza, pero no son malos ni por origen ni por naturaleza. Si ellos fueran naturalmente malos, no procederían del bien, no contarían con el rango de seres y, en primer lugar, cómo se habrían separado de los ángeles buenos si su naturaleza hubiese sido mala desde toda la eternidad. La raza de los demonios no es por ende mala en cuanto se conforma a su naturaleza, sino más bien en cuanto no se conforma con ella. En el primer libro de Enoch, 61:10, las potestades y las dominaciones son ángeles fieles. En segundo de Enoch 9:1 o el Testamento de Leví 3:8 se ofrece una lista de los arcángeles fieles, virtudes, dominaciones, principados, potestades y tronos. Puesto que estas denominaciones no aparecen en la Septuaginta, pues es fácil suponer que el autor de Colosenses se ha inspirado en textos de la apocalíptica judía para proponer su concepción de Jesús como el arcángel supremo y la cabeza de los ángeles auxiliares de la creación. Entonces, la degeneración de esos ángeles se cuenta en el capítulo 6 del primer libro de Enoch como un midrash del pasaje de Génesis 6:1-4 y se trata a esos ángeles de transgresores de la orden del Altísimo o apóstatas del Señor. Antonio Piñero hace aquí un análisis interesante sobre este punto, utilizando el himno contenido en la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. En 2:6 dice, el Mesías Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró rapiña ser igual a Dios. La Biblia de Jerusalén lo traduce como no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Puesto que el texto de Colosenses y los apócrifos judíos dejan claro que existen otros entes del entorno divino, es decir, que existen en la forma de Dios, ya que la expresión paulina en morfé zoú se puede entender y se puede traducir como en forma divina, y que esos entes, por lo menos algunos de esos entes, sí pretendieron igualarse a Dios, esas entidades serían los ángeles. Entonces, es significativo que el primero de los arcángeles se llame precisamente Micael, que significa quien como Dios, que es un nombre muy propio del monoteísmo, de un pensamiento monoteísta, primero en probable respuesta al politeísmo y después en probable respuesta a esos ángeles rebeldes que pretendieron ser como Dios. Entonces, la humanidad cayó bajo el poder de estos ángeles, ¿no? Los príncipes de este mundo, pero Dios liberó de su dominio a una pequeña familia que es Israel, el pueblo de Dios, según la denominación constante que recibe en la Biblia, especialmente en los salmos y los profetas. Así aparece, por ejemplo, en Isaías 41. Consolad, consolad a mi pueblo. El pueblo es el pueblo de la ley mosaica. Entonces, arrastrado y probablemente harto de su agria polémica con los judíos que no reconocían a Jesús como el Mesías y también contra los judeocristianos judaizantes, Pablo llegó a considerar la relación entre Dios y su pueblo como una esclavitud. Y así lo dice en Gálatas. Estas mujeres, está refiriendo a las dos primeras mujeres de Abraham, representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar, pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Mucho cuidado aquí. Pablo no, o sea, este pasaje no quiere decir en ningún caso que Pablo renegase en ningún momento de su condición de judío. Aquí simplemente les está diciendo a sus enemigos doctrinales que esa ley de Moisés a la que se apegan con tanto ahínco, y no solo eso, sino que encima pretenden
que los grecocristianos, los cristianos venidos del mundo de los gentiles, también se apeguen completamente, que esa ley no es suficiente para alcanzar la salvación y que están esclavizados por esa. Pero claro, esta tesis de que Israel se hallaba bajo un régimen de esclavitud, que es completamente contradictoria con la doctrina bíblica, abrió la puerta a la futura doctrina marcionita del demiurgo malvado identificado con Yahvé y del Dios que es todo bondad de Jesús. Entonces, el autor de Colosenses, la única referencia que tiene a la ley mosaica, en 2.14, parece caer también en este malentendido. En el siglo I estaban muy difundidas, especialmente en Asia Menor, las llamadas religiones mistéricas o religiones de misterios, centradas en la figura de un dios salvador, Atis, Osiris, Sabacio o, más tarde, en el siglo II, Mitra. Este Salvador ofrecía al iniciado la posibilidad de alcanzar, después de la muerte, el cielo supremo atravesando el espacio dominado por esos poderes cósmicos. Se han conservado fórmulas que funcionaban como una especie de contraseñas que debían ser pronunciadas ante esos dominadores planetarios para que estos franqueasen el paso a los iniciados en su ascensión. Por ejemplo, la tableta órfica de Petelia dice: «Soy un hijo de la tierra y del cielo estrellado». Los gnósticos marcosianos, según Ireneo de Lión, enseñaban: una vez muertos, al llegar ante las potestades, digan: soy un hijo procedente del Padre, Padre preexistente. También el Evangelio de María narra el diálogo del alma trascendente con la potestad del segundo cielo planetario. Dice: no te he visto bajar y ahora te veo subir. ¿Por qué mientes si me perteneces? El alma respondió: yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. La vestimenta era tuya y no me reconociste. Los autores de Colosenses, Efesios, de las en realidad cartas deuteropaulinas en general, no rechazan estas creencias. Son perfectamente conscientes de que los príncipes de este mundo existen realmente, ¿no? O sea, aceptan esa creencia completamente y dicen que para los gentiles paganos realizarles algún tipo de culto es plausible. Como dice Colosenses 2.23, pues tienen apariencia de sabiduría, aunque afirma que también ellos harían bien en desconfiar. Pero lo que consideran estos autores deuteropaulinos inadmisible es que los cristianos atiendan a palabras capciosas, a filosofía y vanos engaños, y habían llegado rumores al oído del autor de Colosenses de que algunos creyentes se entregaban a ritos esotéricos, según 2.16, en asuntos de comida o de bebida o en materia de fiestas, novilunios o sábados. Hubo también corrientes esotéricas y mágicas en el judaísmo tardío, como demuestran textos como Gálatas 5.20, Hechos 13.6.8 o 19.13.19, el diálogo 8.5 de Justino Mártir o el Contracelso 4.33 de Orígenes. Es probable que los destinatarios de las cartas que vamos a comentar en este bloque fueran metuentes, es decir, los temerosos de Dios, de los que ya hemos hablado en otra ocasión, y que conocieran perfectamente este tipo de prácticas y de creencias en su entorno sinagogal. Entonces, los autores de las cartas deuteropaulinas condenan enérgicamente estas conductas, aludiendo a un motivo esencial, y es que los cristianos ya no están sujetos a esas potencias celestiales que dominan este mundo, pues han sido rescatadas de ellas. Dice el autor de Colosenses: Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, el poder, el perdón de los pecados. También Efesios 1.7, en él tenemos redención por su sangre. Los creyentes en Jesús como Mesías debieron convivir en la época pospaulina con estos adeptos a las religiones de misterios y pretendieron ganárselos para su causa. El argumento empleado para convencerles era el mismo que dirigían contra esa vana filosofía y ciencia: que Cristo ofrecía la inmortalidad y la resurrección, un final libre del horror del destino controlado por los poderes angélicos rebeldes, mucho mejor que cualquier falsa divinidad de cualquier religión de misterios. El premio estaba asegurado y además su consecución era mucho más fácil y, sobre todo, importante, gratis, porque las religiones mistéricas eran enormemente caras. El autor de Efesios afirma que la doctrina cristiana también tiene su misterio.
el tema de la segunda parte de la sección doctrinal de la carta, que se corresponde con los versículos del 2 al 13 del tercer capítulo. Veremos en clase con la división de la carta, ¿no? De cómo está organizada. Como digo, el tema de esta parte de la carta es poner de relieve que el plan divino de salvación es un misterio, o mejor dicho, que era un misterio que ahora ha sido revelado. En generaciones anteriores los judíos creían que se iban a salvar y después de que Cristo viniera al mundo y muriera en la cruz, el Espíritu de Cristo ha revelado que el plan divino de salvación incluye también a los gentiles. La posibilidad de fusión de los dos pueblos antes enemigos, ahora unidos en la salvación, es ese gran misterio. Pero después de la visita del Mesías, se sabe que, como dice Efesios, los gentiles son coherederos de la promesa y miembros del mismo cuerpo de Cristo. Y este misterio es el que se predica a todos a través de la predicación de la buena nueva. Y llegamos al último punto importante para entender el contexto y las ideas generales de las cartas deuteropaulinas, que es entender qué quieren decir sus autores cuando hablan de la redención. En griego, la palabra es apolitois, que tiene el significado inequívoco de rescate de un cautivo. Esto lo vemos también en Platón y en Flavio Josefo. Hay 5 conceptos que componen el campo semántico de este término: el cautivo, el dueño, el rescatador, el precio del rescate y el documento acreditativo del rescate. En el caso de la teología deuteropaulina, estos 5 conceptos se corresponden. El cautivo es el ser humano, el dueño son las potestades del mundo, el rescatador es Jesús, que actúa por voluntad divina, el precio del rescate es la sangre de Jesús derramada en su sacrificio, y el quirógrafo, como documento o fórmula acreditativa de la transacción, podría ser el bautismo, pero en realidad no. Vamos a ver esto. Se consideraba que el precio del rescate, la sangre de Jesús, se pagaba a las potestades de este mundo, los ángeles rebeldes. Aunque en tiempos posteriores los teólogos se apartaron de esta idea, hubo quienes se mantuvieron firmes en ella, como demuestra Orígenes en su comentario a Mateo 16-18 o Ambrosio de Milán en su epístola 72 o en carta a Constancio 8. El motivo de ese rechazo era que las potestades del mundo fueron asociadas con los diablos y resultaba muy difícil aceptar la concepción de la sangre de Jesús derramada como pago a los diablos. Pero, como ya hemos comentado, esa asociación se produce en el siglo II, propiciada por algunos grupos gnósticos. En el siglo I, la distinción funcionaba perfectamente. Una cosa eran los seres angélicos caídos, que eran los señores de los cielos planetarios, y otra muy distinta eran los seres demoníacos que habitaban el mundo sublunar. Por ejemplo, los diablos de Gerasa, que suplicaron a Jesús tomar posesión de una piara de cerdos, no eran desde luego potencias angélicas, pero sí lo era el tentador de Jesús en el desierto. Entonces, la sangre de Jesús, según las cartas deuteropaulinas, fue pagada a las potencias angélicas caídas, no a los diablos. Pablo había enseñado que la muerte de Jesús había aportado la salvación para todos los hombres, pero que la justificación o rehabilitación de cada individuo tenía una condición, que era el acto de fe en Jesús como Salvador. Esta condición era enormemente restrictiva, para empezar, porque solo afectaba a adultos capaces de realizar un acto inteligente. Por lo tanto, los niños y los incapacitados quedaban fuera del alcance de la salvación. También porque presuponía el anuncio del Evangelio a toda la humanidad, que era una perspectiva que resultaba extraordinariamente difícil ya para el propio Pablo, como él mismo dice en Romanos 10, 14, 15. Así que la salvación alcanzaría para Pablo una pequeña parte de la humanidad. Era universal solo en intención, pero no en hecho. Por lo tanto, el documento acreditativo era el bautismo. Sin embargo, el autor de Colosenses rectifica a Pablo, sin entrar en polémicas, y rectifica una doctrina que abocaba el sacrificio de Jesús a un fracaso casi total y lo cambia, diciendo que el rescate, sin mencionar los términos paulinos de justificación y de salvación, ese rescate por el sacrificio de Jesús había tenido un efecto inmediato y universal.
En virtud de ese acto redentor, toda la humanidad pasó del poder de los príncipes de este mundo al reino de Dios. Entonces, también los niños y los discapacitados al morir se salvaban por este hecho, sin necesidad de fe ni de bautismo. Entonces, el bautismo lo que hacía era borrar los pecados del ya redimido, en el supuesto de que hubiese pecados que borrar, y lo marcaba con el signo de la redención. En otras palabras, todo el mundo ya estaba salvado. Quedaba en pie, sin embargo, la necesidad de una buena conducta, que es lo que sería sometido al juicio final. Entonces, estas cuestiones, como vemos, serían leña para el fuego de la discusión futura sobre la justificación por la fe o por las obras. Por su parte, la carta a los Efesios rectifica al rectificador, que es el autor de Colosenses. Asume sus mismos términos de cristología cósmica, pero sí recupera de Pablo la doctrina y los términos de la salvación por la fe, evitando, sin embargo, el incómodo concepto jurídico de justificación. No obstante, Colosenses y Efesios ofrecen conceptos complementarios de la visión teológica del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 y en Romanos 12:4, el cuerpo de Cristo es el conjunto de todos sus miembros, cada uno de los cuales desarrolla sus propias funciones. En cambio, en la carta a los Colosenses, el cuerpo de Cristo ya es la Iglesia, cuya cabeza es el propio Cristo. Es decir, ya hay una jerarquía perfectamente establecida que estaba ausente en la concepción del cuerpo de Cristo paulina. Y como tal, lo mismo que en la carta de los Efesios, es el principio de la unidad de toda la Iglesia, que es un concepto que aquí ya adquiere un sentido cósmico, alejado también del sentido de eclesia o comunidad local que tiene en las cartas paulinas auténticas. Así que hasta aquí la introducción al bloque 4, dedicado a las epístolas deuteropaulinas. Confío en que os haya resultado interesante. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, al final de este bloque, como hacemos siempre, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, que por cierto, ya estoy trabajando en la sesión de preguntas y respuestas del bloque que hemos terminado, el bloque 3, ¿no? Por si queréis enviar alguna más, que me imagino que celebraremos esa clase pues antes de que termine mayo, espero. Y como este vídeo lo voy a subir a YouTube, pues también recuerdo a los suscriptores del canal que estas sesiones son abiertas, ¿no? Que no tenéis por qué haber seguido todo el curso de la historia de la Biblia, sino que se puede apuntar quien quiera. Tienen un precio de 20 euros y podéis enviarme vuestras preguntas o vuestras dudas sobre los evangelios y sobre el libro de Hechos de los Apóstoles y las responderemos o intentaremos responderlas en esa clase online. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y nos vemos en la próxima clase. Cuidaos mucho y como siempre, ultra.